aprovecho para contarles lo siguiente. 2 novedades antes de que arranquemos. La primera es que la semana que viene no vamos a tener clase el lunes, porque la profe no va a poder, ¿ok? Nos tomé una pequeña licencia, así que el lunes no vamos a tener clase, pero no todo es tan lindo como parece. Me dijeron que les tenía que dejar material, ¿ok? Así que, bueno, lo estoy preparando y lo voy a subir, ¿sí? Segunda moción del día. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a tener un YouTube para subir las clases? Bueno, indudablemente vamos a tener un YouTube para subir las clases, el YouTube de la profe. No les digo que se suscriban a mi canal, ¿no? Eso, porque no tengo ni idea, pero sí estoy compaginando, porque nosotros tenemos 40 minutos de un Zoom y 40 minutos del otro. Estoy tratando de pegar esos dos videos, y aunque parezca una súper pavada, la profe no le estaría saliendo muy bien. Ya me bajé como 5 o 6 programas y, bueno, está para atrás la cosa. Pero prometo hacerlo entre hoy y mañana, subir, o sea, pegar estos dos videos de Zoom, de las dos clases, digamos, de la clase de hoy, de los dos Zoom de hoy, y subirlo a YouTube. Así, todo el mundo tiene el material todo el tiempo. Yo puedo seguir avanzando con las clases, sí, o sea, sin pensar qué grupo, qué burbuja nos tocaría la clase o no. Ustedes tienen el contenido disponible cada vez que lo quieran ver, lo pueden pausar, vuelven hacia atrás, lo que sea, y si tienen alguna pregunta, lo escriben al grupo de WhatsApp y ahí la respondemos entre todos, ¿sí? Así que bueno, se me ocurrió YouTube porque soporta bien los videos, porque van a estar todos disponibles, porque si alguno falta, si alguno se queda sin internet, si alguno va a la escuela y no se escucha desde la escuela, si la escuela se queda sin wifi, si tuve un problema y no llego, lo que sea, está el contenido disponible para que todo el mundo pueda acceder, ¿ok? Así que después no quiero reclamos, ¿eh? De profe, yo no falté, yo no sé hacer este trabajo. Sí, ahí tenés todo. Bien, genial. Habiendo dicho esto, ¿dudas o preguntas sobre lo que acabo de decir? No. No, perfecto, genial. No. Bien, arrancamos entonces. Habíamos estado hablando la clase pasada sobre nuestro amigazo total y completo Aristóteles, ¿sí? ¿Se acuerdan que Aristóteles ponía al ser humano como un animal más? Decía que era un animal político racional, estaba compuesto por materia, que era el cuerpo de las personas, y alma, ¿no? Que era su forma. Muy polémico porque en ese momento se trataba a los seres humanos como algo superior al resto de los animales, ¿no? Bueno, y él los pone en la misma categoría. También fue el primero que formuló la teoría de la generación espontánea, que la vamos a desarrollar bastante dentro de unas clases, así que tengámoslo presente. Y también, como era un gran observador de la naturaleza, estableció las bases para algunas disciplinas como la etología, que dijimos que se parece mucho a la ecología, y para la sociobiología, ¿no? O sea, esto de poder discutir o pensar la biología en un contexto social. Y también recopiló datos dijimos, de más de 500 especies, para tratar de hacer que el estudio de la biología sea un poco más llevadero, quizás, ¿no? Y no estar mezclando cualquier especie con cualquier especie. Gracias a estas observaciones pudo establecer comportamientos, características anatómicas y etcétera, de animales, vegetales, hongos, ¿sí? Piensen que en ese momento no había microscopios, entonces todos los organismos vivos que podían llegar a estudiarse eran más que nada los organismos que se llaman, mal llamados superiores, que son los grandes y los que se pueden ver, ¿sí? O sea, los animales, las plantas. Claramente, aunque se podían llegar a imaginar que existían seres vivos súper hiperarchi mega pequeños, no tenían los mecanismos para poder observarlos, así que directamente, ya que había tanto por descubrir, porque la biología estaba recién empezando,
empezaron por los seres vivos más grandes. Es por todo esto que Aristóteles es considerado el padre de la biología, ya que justamente, o sea, es como que gracias a él se comenzó a estudiar esta disciplina y él sentó las bases más fuertes con las que hoy por hoy decimos era un adelantado a su época, así que lo vamos a poner como un grosso de la disciplina, ¿no? Entre otros grosos. Había establecido que existían 3 tipos de almas que pertenecían a 3 seres vivos diferentes: el alma vegetativa, que era de los vegetales, que estaba relacionada a la nutrición y la reproducción; el alma sensitiva, que era propia de los animales, estaba relacionada a la percepción, el movimiento y el deseo; y el alma racional, que era propia del ser humano, que le daba razonamiento. Recordemos que a pesar de que ponía al ser humano como un animal más, lo diferenciaba porque decía que el ser humano tenía capacidad de razonamiento que el resto de los animales no, ¿no? Hoy sabemos que esto no es así porque todos los animales tienen algún grado de razonamiento, pero en ese momento, bueno, era la categoría que hacía que los seres humanos se diferencien del resto de los animales, a pesar de ser un animal más. Bien. Y empezó como a esbozar una especie muy vaga, muy vaga y casi tímida del concepto de evolución o cambio o extinción. Sin embargo, estableció 2 géneros que él llamó géneros máximos: el enaima, para aquellos animales considerados con sangre, ¿no? Que eran los vertebrados, y los anaima, aquellos animales sin sangre, que eran los invertebrados. Y estableció una especie de forma de reproducción o de fecundación de estos animales. Los enaima eran aquellos animales vivíparos, como los humanos y los mamíferos, y ovíparos, como aquellos animales que ponían huevos, aves, peces y reptiles. Y los anaima eran todos aquellos invertebrados que no se metían con la forma en la que fecundaban, ni nada por el estilo, sino que directamente era toda una agrupación: insectos, gusanos de todo tipo, crustáceos y moluscos, con o sin concha. Piensen ustedes que todos, no sé si lo saben, pero todos los insectos, a ver, la mayoría de los crustáceos son marinos, era muy difícil, lo mismo que los moluscos, observar animales en el agua, en su hábitat natural, porque claramente no tenían buzos como para meterse en el mar. Y los insectos era difícil establecer el modo de vida que tenían, porque es tan amplia la variedad que era complicado. O sea, quizás veían la pupa de una mariposa y no se imaginaban que de ahí sale una mariposa, ¿no? Entonces es lógico pensar que solamente armaron un grupo, una categoría, que eran las anaima, pero no establecieron el modo de fecundación o reproducción, ¿sí? Bien. Y claro, toda esta clasificación de enaima y anaima se mantuvo vigente durante toda la Edad Media, durante el Renacimiento, hasta el siglo XVIII, con la aparición en la historia de la biología de un naturalista que se llamaba Charles Linneo, el cual estableció la categorización de los seres vivos, también llamados niveles taxonómicos. Lo vamos a ver, ¿ok? Bien. Y, bueno, él también estudió lo que era la embriogénesis, hablamos de Aristóteles, o sea, el estudio de los embriones, de la formación de los embriones, para tratar de explicar cómo se heredaban las características, cómo era la formación de esos individuos, muy parecida a la de los padres, y cómo era el desarrollo de esos embriones, ¿no? Y también escribió acerca de un origen espontáneo en las plantas, en los peces y en los insectos, gracias a la combinación de materia que él decía era descompuesta y el calor ambiental, ¿no? Era una especie, un esbozo bueno, un esbozo no porque él la propuso, pero eran como los principios de la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Que ya la vamos a ver. Bien. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esta teoría de la generación espontánea, él decía que la vida, ¿sí? Esto es lo que dice la teoría, que la vida se origina de forma espontánea. Acá no interviene un padre o una madre que tiene
una cría, un hijo, lo que quieran llamar, sino más bien que cualquier ser vivo se origina espontáneamente, aparece de la nada, ¿sí? De forma inesperada, pero a partir de materia inerte, o sea, de materia no viva, que él lo aplicaba a todos los seres vivos, ¿no? Quizás podía dejar afuera al ser humano, porque obviamente veía partos, en ese momento no había hospitales, los partos eran en la calle, al aire libre, todo el mundo observaba, estaba hablando de la antigua Grecia, pero sin embargo era complicado ver cómo nacían o aparecían un montón de seres vivos. Entonces, por ejemplo, como decíamos recién, en el caso de los insectos o algunos gusanos, no podía observarse cómo nacía la mariposa, y tampoco se imaginaban que provenía de la pupa. Entonces, claro, decían, listo, aparece de forma espontánea, se crea a partir de materia no viva, se genera un ser vivo espontáneamente. Bueno, era la teoría que en ese momento encajaba mejor, ¿no? Digamos. O había otros que, a pesar de que se generaban espontáneamente, parecía como que esa generación espontánea provenía de otro ser vivo que tenía alguna forma similar, ¿no? Por ejemplo, el cordero de la oveja. Bueno, tienen forma similar, a pesar de que la oveja no es, digamos, entre comillas, la madre o el padre del cordero, pero sin embargo esta generación espontánea se daba con organismos que eran muy similares, ¿no? Entonces, esta idea clásica de generación de las especies, de generación espontánea, a partir de materia no viva o materia inerte, Aristóteles decía que tenía en juego también algún principio vital, una fuerza mayor que impulsaba que se generara de forma espontánea. Y claro, Aristóteles ya tenía un renombre entre la sociedad, ¿no? Con todo lo que hizo, como para que no, tiene un renombre en nuestros días y ni siquiera pertenecemos a la misma sociedad, imagínense en ese momento. Entonces, claro, al tener tanto poder, entre comillas, en la sociedad en la cual vivía, esta teoría de la generación espontánea fue aceptada casi de inmediato y se mantuvo hasta el 1800, ¿sí? Digamos hasta el siglo XIX. Parece una locura, ¿no? Hoy pensar que todos los seres vivos nos originamos de forma espontánea a partir de materia no viva. Pero tengamos en cuenta el contexto, tengamos en cuenta los avances tecnológicos de ese momento, que eran, si no eran nulos, eran súper escasos. Tengamos idea de toda la cuestión religiosa en cuanto a los múltiples dioses, en el caso de la antigua Grecia. Entonces, claro, si tenemos en cuenta todo eso, no parece tan descabellada. Hoy porque nosotros lo estamos pensando con una mente que nos dice, no, pero escúchame, no, claramente esto no puede ser así. Hoy sabemos que no se genera espontáneamente. O sea, tiene que haber un algo antes, ¿no? O sea, un huevo, algo, qué sé yo. Bueno, en ese momento fue lo que se le ocurrió postular a Aristóteles, y tuvo tantas personas que lo siguieron que de hecho no solamente se mantuvo en la antigua Grecia, sino que lo siguieron a lo largo de miles y miles de años. ¿Ok? Bien, ¿cuándo se comenzó a tirar abajo esta teoría de la generación espontánea? Bueno, cuando se comenzaron a estudiar los microorganismos, porque en ese momento en la antigua Grecia no se observaban los microorganismos, no sé si sabían que existían, de hecho, pero claro, en el siglo XIX, en el 18, a principios del 1800, una serie de naturalistas, biólogos, médicos, porque había de todo, entre ellos Louis Pasteur, Robert Koch y John Lister, comenzaron a interiorizarse acerca de la teoría de la generación espontánea y trataron de derribarla, algunos con éxito, otros sin éxito, pero sentando las bases, para poder concluir finalmente que un ser vivo solamente podía provenir o nacer de otro ser vivo, o sea, corta la bocha, digamos. Bien, así que eso fue recién en el 1800. Bien, entonces, el problema del origen de la vida, en realidad, a pesar de que Aristóteles lo propuso allá lejos en el tiempo y se mantuvo esa teoría de la generación espontánea, siguió sin ser abordado científicamente.
durante todo el siglo XIX. Porque una cosa es establecer de dónde provienen los seres vivos, y otra cosa distinta es explicar el origen de la vida, ¿no? O sea, yo puedo explicar que un organismo nace de otro ser vivo, pero si me tengo que remontar allá lejos en el tiempo, cuando la Tierra empezó, nació, la Tierra se generó, ¿cómo explico los organismos que nacieron allá lejos en el tiempo? No son, se entiende que no son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, claro, podíamos explicar con la teoría de la generación espontánea los organismos que quizás, no sé, podríamos ver o podríamos suponer, pero no el primer organismo que pobló la Tierra. Entonces, eso continuaba sin ser abordado, incluso hasta el siglo XIX. Nadie se quería meter con alguna teoría acerca del origen de la vida. Entonces, claro, se arriesgaron algunas hipótesis, ¿no? Algunas que no, o sea, es como que murieron ahí en arriesgar y nada más. Y hay otras que trascendieron hasta nuestros días, como la de Charles Darwin, ¿sí? Del origen de la selección natural, el origen de la vida, y etc. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, algunas tuvieron éxito y otras digamos que no, que murieron ahí en el tiempo. Y claro, a lo largo de todos estos años, ya sea que estemos hablando de filósofos o de biólogos o de naturalistas en general, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el origen de la vida fue y sigue siendo una preocupación, porque obviamente que siempre tenemos que tomar con pinzas todo lo que digamos respecto a estos temas. Nadie estuvo cuando la Tierra se creó para saber si fue exactamente así. De hecho, nadie estuvo cuando la vida se gestó sobre la Tierra, y etcétera, ¿no? Salvo Mirta Legrand, pero ella no nos quiere decir, es mala Mirta. Bueno, la dejamos ahí con su, que está ahí altanera, no nos quiere contar cómo fue. Y claro, el concepto de vida, como dice acá el texto, como fenómeno natural que comprendía a todos los seres vivos, recién se comenzó a desarrollar en el siglo XIX, pero no a principios del siglo XIX, sino más bien a mediados, casi final, digamos. O sea, sí, mediados, yo diría mediados del siglo XIX. Entonces, pensemos que desde la antigua Grecia hasta mediados del siglo XIX nadie tocó el tema del origen de la vida. Vamos a quedarnos con esa idea general. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Están dormidos? Chan. Chan. ¿Están ahí? ¿Siguen vivos? ¿Siguen vivos? Sí, profe. Bien, perfecto, no ninguna. Genial. Bien. Sí, profe, se entiende. Genial. Sí, profe, se escucha, se escucha. Okay. Gracias por responderme. Si no pienso, bueno, o sea, se durmieron todos, yo sigo. Bien. Y a partir más o menos de este siglo XIX, que es donde explotó en realidad todo, no solamente la biología, sino también se desarrolló la matemática como un boom, la química y la física, todo lo que tiene que ver con las ciencias llamadas naturales, explotó en el siglo XIX, así que es un siglo muy importante para desarrollar. También se comenzó a utilizar lo que es esto de las ciencias modernas, las ciencias naturales, entre ellas la biología, ¿no? El primer término utilizado, la primera vez que se utilizó el término biología fue en el siglo XIX. Biología como lo conocemos hoy en nuestros días, ¿no? O sea, con todas sus letras, digamos. Los científicos en este siglo intentaban como, sí, caracterizar esto de la vida a partir de ciertas características comunes que tenían los seres vivos, algo muy parecido a lo que estaba haciendo Aristóteles en su momento, ¿no? Y claro, estas características que se presentaban en los seres vivos los diferenciaban de los objetos no vivos. Si yo estoy viendo que un conejo está saltando y veo que una roca no lo puede hacer, claramente hay una diferencia, por lo menos en el movimiento seguro, ¿sí? Ahora, si encima este conejito que salta tiene pelo, come, hace caquita, hace pis, se reproduce, ¿sí? Bueno, en ese momento
medio que no creían en esto de que un conejito daba origen a otro conejito, pero digamos que cumple con una serie de características que hacen que sea lo que es, o sea, un ser vivo. Yo lo comparo con algo que no es vivo, algo inerte, tierra, suelo, una roca, qué sé yo, una montaña, lo que ustedes quieran, claramente van a notar diferencias, no eran tan bobos tampoco. Entonces, se comenzaron a presentar diferentes características que se incluían en determinado grupo de seres vivos. Obviamente no va a ser lo mismo el conejito que una planta de alegría del hogar, ¿no? Porque tienen diferentes características. A pesar de que se observaban que la planta podía marchitarse, podía crecer, ¿sí? Entonces decían, ok, no es un objeto inanimado, no presentaba las mismas características que el conejito. ¿Ok? Pues la planta y el conejito, los dos se mueven, pero la planta no se puede desplazar, ¿sí? Ambos crecen, bueno, con sus características. Entonces, claro, establecían estas características que hoy las conocemos como las características de los seres vivos, lo que hace que un ser vivo sea un ser vivo y no sea otra cosa, ¿no? Que para repasar, seguramente lo vieron en primero, hacemos referencia a que los seres vivos pueden nacer, desarrollarse, morir, alimentarse, eliminar desechos, relacionarse o reaccionar con el medio y dejar descendencia. ¿Sí? Bien. Genial. Entonces, sin embargo, todavía existían científicos o naturalistas que acarreaban viejas ideas que en realidad ya estaban como dejando de estar vigentes esas ideas, ¿no? Dejaban de tener apoyo. Por ejemplo, esta posición vitalista o mecanicista, la cual hablaba del principio vital, ¿sí? Esa fuerza motora que permite la vida. Bueno, ya claramente eso se estaba dejando de lado porque se estaba estudiando a otro nivel, digamos, a un nivel mucho más terrenal. Sin embargo, todavía había muchos adeptos a estas teorías, o sea que medio que se estaba dejando usar, pero sin embargo, ¿no? Mis respetos porque tenemos todavía bastantes seguidores. Y eso pasó con miles y miles de teorías, a lo largo del tiempo, obviamente. Tengan ustedes en cuenta que cuando una teoría se postula y se acepta, entre comillas, en la comunidad científica, estamos hablando de que es una teoría que en este momento tiene como todas las, digamos, no sé cómo explicarlo, como las propiedades para creer que es cierta, ¿no? Por ejemplo, hoy creemos en la ley de la gravedad porque en su momento Newton dio una serie de pruebas y evidencias que nos hacen creer que es cierto, ¿no? Pero tampoco nos casemos con todas las teorías, no importa cuál sea. Yo les puedo decir, el origen de la vida surgió hace tantos años por lo que sea, bueno, porque hay pruebas que demuestran que pudo haber sucedido eso, pero recuerden que siempre que hablamos de historia, y principalmente cuando hablamos de teorías o hipótesis o leyes, siempre tenemos que todo tomarlo entre pinzas, no es todo tan así, blanco o negro, ¿sí? Nos tenemos que dar, un buen científico tiene, o las personas que estudian ciencias, aunque nosotros lo hagamos desde la escuela, también estamos estudiando ciencia, siempre tienen que tener presente que hay que todas las cosas tomarlas entre pinzas porque simplemente tenemos que adoptar una actitud crítica para poder justamente criticar todo lo que tengamos a nuestro alcance, ¿sí? Si nosotros criticamos todas las teorías, o sea, ¿por qué digo que el origen de la vida fue así? ¿Fue realmente así? ¿Por qué con este individuo y no con otro? ¿No? ¿Pudo haber sido de otra forma? ¿En qué me baso? O sea, hacerse todas estas preguntas, que de hecho se lo hicieron todos los naturalistas desde Aristóteles hasta hoy, es lo que permite que la ciencia avance, ¿no? Hoy por hoy, si aceptamos todo lo que la ciencia dice, no avanzamos como sociedad. Pero en cambio, si criticamos todo y nos damos lugar a pensar que las cosas pueden haber sido o pueden ser de una forma distinta, abrimos nuestra mente a aceptar un montón de otras cosas y dudar, ¿no? Sobre eso. Un ejemplo, me freno en un minuto en este texto, en esta parte, porque me parece importante que esto lo tengan presente.
digamos, un ejemplo, todos aquellos adeptos que dicen que la Tierra es plana, ¿sí? Aunque no nos hayan enseñado eso en la escuela, hoy tenemos que pensar que es como muy, no sé si decirlo como medio tonto, pero sí es como poco serio casarnos con que la Tierra es redonda, ¿no? Ojo, a mí me enseñaron eso, las pruebas dicen que la Tierra es redonda con un pequeño achatamiento de los polos y qué sé yo. Bueno, yo elijo creer eso, la profe elige creer eso, ¿no? Pero también soy realista de pensar que nunca nadie, por lo menos nosotros acá, las personas comunes, viajamos fuera de la Tierra como para observar su forma, ¿no? Hay que permitirse dudar de un montón de cosas, hay que tratar de informarse de todo eso, porque quizás en un futuro no muy lejano las teorías cambien porque se presente nueva evidencia. Y bueno, hoy por hoy la evidencia que rige es esta, ¿no? Es que la Tierra es redonda, porque se presentaron una serie de pruebas que permiten decir que la Tierra es redonda, o por lo menos imaginarnos que la Tierra es redonda, un modelo de la Tierra redonda. Pero tampoco hay que desacreditar a los que no piensan eso, porque justamente se están dando el lugar a dudar si la Tierra es redonda o no, y bueno, estudiar otras posibilidades, porque no es cuadrada, ¿no? Es porque solamente nos enseñaron que es redonda. Bueno, capaz nos enseñaron mal todos estos tiempos. Lo importante es que entender que la Tierra es redonda, por ejemplo, es una teoría que hoy por hoy es la que se enseña porque se cree que es la real, pero no se sabe con certeza. Por más o menos 1800 años se enseñó la teoría de la generación espontánea, que los seres vivos se originaban de forma espontánea de materia inerte. Hoy por hoy entendemos que no es así, pero por 1800 años se creyó que eso es verdad y se enseñó y toda la gente lo creía a ciegas, ¿ok? Entonces siempre tengamos en cuenta eso, que todo lo que yo les enseñe en esta materia y en primero y en tercero y en todos los años que quieran ver la ciencia son teorías, hipótesis o leyes o argumentos que hoy por hoy tienen vigencia, pero no significa que sean así o que siempre hayan sido así o que siempre vayan a ser así. ¿Ok? Me parece importante que eso lo tengan siempre presente. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, No, ok. no, todo bien. Bien, bien, bien. Claro, entonces volviendo un poquito al texto, esto de estas teorías, la vitalista o la teoría mecanicista, se estaban comenzando a dejar de lado, simplemente por esto mismo que decíamos recién, se presentaban una serie de argumentos o características que hablaban de que cobraba más fuerza otro tipo de teoría, ¿no? Bien. Sé que se nos va a cortar en 4 minutos, así que sigamos un poquitito más. Hoy por hoy tendemos a pensar que las cosas pueden cambiar en el tiempo. Si ustedes se acuerdan, la teoría vitalista o teorías similares aceptaba que los seres vivos nacían por una fuerza vital y se mantenían casi como inmutables, ¿no? Así como la misma forma y las mismas características durante toda su vida. Pero actualmente sabemos que eso no es así, que las especies pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿sí? Y algunos cambios tienen sentido si se ven, si se estudian adentro de ciertos ciclos que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, el día y la noche, los ciclos relacionados a la luna, las estaciones, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, un árbol de manzanas y sabemos que las manzanas no están ahí todo el año, ¿no? O sea, solamente aparecen, la manzana es el fruto del árbol, solamente aparece, se ven en cierta época del año, no, por ejemplo, en invierno no. Entonces, eso tiene que ver con que las especies cambian. Quizás son actitudes que uno ve en las especies en ciertos momentos, por ejemplo, esto de que los osos hibernan durante el invierno, lo mismo las tortugas, o simplemente que hay flores, vieron que durante el día se abren y a la noche se cierran. Eso tiene que ver con pequeñas observaciones que se hacen sobre los seres vivos y obviamente se notan que no es el mismo ser vivo durante todo el día, tiene un comportamiento distinto, por ejemplo, durante el día y la noche, o dependiendo de la posición de la luna, o dependiendo de la estación, o lo que sea.
¿sí? O el periodo de su vida, por ejemplo. Y esto es muy importante recalcarlo, porque nos hace dar cuenta de que si el mismo ser vivo puede cambiar su comportamiento, o digamos su anatomía, puede ser que cambie el pelaje con las estaciones, ¿sí? Tengo un pelaje, por ejemplo, más finito en verano y más grueso en invierno, o la alimentación la vaya cambiando a lo largo del año porque no tiene la misma disponibilidad de alimento en el verano que en el invierno, que en el otoño, que en la primavera. Todos esos pequeños cambios que se observan en los seres vivos nos hace pensar que pueden llegar a haber cambios superiores que no vemos, ¿sí? Que no los podemos percibir a simple vista. Y eso es lo que los científicos comenzaron a mencionar, le dieron el nombre de cambios evolutivos, ¿sí? Pequeños cambios, pequeñas modificaciones, que si pueden darse en un periodo muy corto de tiempo, pueden darse también en un periodo muy largo de tiempo. ¿Por qué no? ¿No? O sea, digamos, ¿por qué sí o por qué no? Entonces, puede haber sido que algunas especies sean de determinada forma o con determinada característica, y por cambios que se dieron a lo largo de periodos súper largos de tiempo, podemos traducirlo como cambios evolutivos, se hayan originado, se hayan generado especies que sean mucho más, no sé, mucho más no, pero bien distintas, digamos, a las que estamos estudiando hoy por hoy, ¿sí? En el 1500, 1400 se estableció con gran fuerza el cristianismo, ustedes lo saben mejor que yo, y ahí se incorporaron ciertas ideas creacionistas que estaba manejando Platón y Aristóteles a los dogmas de la ciencia, digamos. Entonces, todo lo que tenía que ver con el origen de la vida pura y exclusivamente en la ciencia se comenzó a dejar de lado, o sea, es como que estaba ahí presente, pero hacia un costado, y comenzó a tener fuerza esto del creacionismo, de que existe un Dios que permite que la vida exista sobre la Tierra. Se nos va a cortar, así que dejo de compartir. Ahora seguimos con esta idea. Por favor, háganme acordar si yo no pongo grabar, porque para mí yo estoy grabando y ¿por qué no? Bien. Genial. Entonces, habíamos dicho recién que en este siglo se estableció el cristianismo, y con él las ideas creacionistas que hablaban de que existía un Dios que permitía el desarrollo y el origen de la vida sobre la tierra. Y esto comenzó a como dejar por ahí un poco de lado las teorías que eran exclusivamente materialistas, ¿sí? Y como también sabemos que las teorías creacionistas adoptaron una fuerza suprema, de hecho hasta hoy, ¿sí? Tenemos también siempre que aclarar que hay que hacer lamentablemente una distinción entre la ciencia y la religión. En este sentido, hay personas que creen exclusivamente en la religión, hay personas que creen exclusivamente en la ciencia, y están bien ambas, ¿sí? Por esto que decíamos antes, cada uno en realidad termina creyendo en lo que puede, en lo que junta evidencias, en lo que sea, pero tenemos siempre que tener en cuenta que a lo largo de toda la historia de la biología, siempre hubo mucho roce entre el creacionismo y algunas teorías, ¿sí? Hubo muchos roces. Pero lo mejor de todo y lo importante que tenemos que tener presentes es que hoy por hoy, la teoría que explica todo el origen de la vida y el desarrollo de la vida en la Tierra es una teoría que presenta estas dos evidencias, el creacionismo y el no creacionismo, digamos. O sea que eso está súper copado, porque hoy la ciencia y la religión dejaron de llevarse a las trompadas, por así decirlo, como estar en veredas opuestas, y empezaron a ir por la misma calle, digamos. Se encontraron en la mitad y están yendo juntas. Hay ciertas cosas que la ciencia no puede explicar, que se explican con la religión, y hay ciertas cosas perdón,
me salió un bostezo, de todo el desarrollo evolutivo que no puede explicar la religión, pero la ciencia sí puede. Entonces, claro, actualmente se considera que estas dos corrientes van de la mano porque se complementan una con la otra, ¿ok? Y eso es algo súper, súper, súper positivo y que tenemos que adoptar como modo de vida, digamos. Entonces, nadie se tiene que sentir mal por creer en la ciencia o por creer en la religión, porque están bien las dos, pero también lo que más se acepta hoy, si uno quiere estar por ahí más cerca de lo que se acepta oficialmente, digamos, es que ambas van de la mano, ¿sí? Así que eso es importante recalcarlo, y es importante también transmitirlo, porque muchos se quedan con la idea de, no, tenés que elegir una o elegir otra. No, pará. O sea, de hecho, elijo las dos, ¿sí? O en todo caso no elijo ninguna, pero no, elijo las dos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, muy importante. Bien. Un lío acá con un cable. Ahí está. Bien. Genial. Continuamos. Entonces, claro, en este momento la religión comenzó a tener más peso que el resto de las teorías no creacionistas y se comenzó a aceptar el vitalismo. El vitalismo decía que para que la vida surgiera era necesaria la presencia de una fuerza vital, como su nombre lo indica, vitalismo, fuerza vital, o lo que se conoce como un soplo divino, una ayuda divina, digamos, o de algún tipo de ayuda espiritual o espíritu capaz de animar la materia inerte. Si vamos exclusivamente, no nos vamos a meter en este tema porque es súper debatible, lo podríamos hacer, pero uno comúnmente que dice, ¿no? Nosotros, en nuestro cuerpo tenemos el cuerpo y tenemos el alma, ¿sí? Eso es lo que presentaba el vitalismo, el cuerpo como algo, como una materia inerte, que si no hubiera sido por este principio o fuerza vital, no tendríamos justamente la capacidad de animar, ¿no? El concepto de ánima o de alma viene de ahí, esta materia inerte que es el cuerpo, ¿sí? Entonces, claro, este vitalismo se comenzó a afianzar, comenzó a tener adeptos, y principalmente fue la época del esclavismo, el surgimiento del feudalismo, y se ubicó de forma casi inmediata en un nuevo concepto de el universo, ¿no? Recordemos que hasta la época de Galileo, creo que fue 1500 o algo así, si no me equivoco, se creía que la Tierra era el centro del universo. Bueno, adoptó como una postura muy fuerte en este geocentrismo, ¿sí? O sea, en esto de que la Tierra era el centro del universo y los individuos que vivían en esa Tierra estaban en el centro del universo. Se refiere a eso cuando dice nuevo concepto de universo. Un esquema donde todo era inmutable, o sea, nada cambiaba a lo largo del tiempo, todo se permanecía inmóvil, y todo era eterno, ¿no? O sea, todo perpetuaba las generaciones, todo seguía vivo durante las generaciones. Regido por un Dios cuya naturaleza y accionar eran incomprensibles para los hombres, ¿no? O sea, el decir, Dios hace esto porque es así, se refiere a esto, ¿no? A esta naturaleza de ser Dios o el accionar que tiene ese Dios, para lo cual el ser humano capaz no era capaz de entender, pero si Dios lo quiere así es por un motivo, ¿verdad? Incluso esto todavía hoy está en nuestros días y es súper válido también. Pero bueno, en ese momento eran como el principio de este pensamiento, ¿sí? O de esta corriente, digamos. Y claro, entonces los hombres no podían ni discutir con este accionar de Dios o ponerse a la par de estudiarlo, era simplemente se aceptaba y punto final, ¿sí? Yo estoy caracterizando el vitalismo. Entonces así, gracias a esta corriente vitalista, nace el creacionismo, ¿sí? Creacionismo viene de creación divina, digamos.
Bien, entonces desarrollamos un poquito el creacionismo. Existe la teoría, como decíamos hace un ratito, de los que son creacionistas clásicos, ¿sí? Puros, que niegan rotundamente la teoría de la evolución biológica, que hoy por hoy es la que se acepta como teoría principal del origen del cambio de los seres vivos. Bueno, los creacionistas clásicos, los más puros, niegan rotundamente que exista evolución, ¿sí? Sobre todo evolución biológica, y además niegan rotundamente las explicaciones que da la ciencia acerca del origen de la vida, ¿sí? Entonces rechazan todas pruebas científicas, como pueden ser los fósiles, las pruebas geológicas, que son las de las rocas, los minerales, todas las pruebas genéticas, ¿sí? Rechazan todo ese conjunto de pruebas científicas, y obviamente tiene un origen cristiano, lo sabemos, lo vimos recién, y en esta corriente de creacionismo puro y clásico se hace una interpretación muy literal de la Biblia, y se sostiene que la creación del mundo y la creación de los seres vivos proviene a partir del diluvio universal, tal como está escrito en el Génesis. Tal como lo dice el Génesis y la Biblia, de que todo proviene del diluvio universal, así es como los creacionismos clásicos describen el origen de la vida. ¿Sí? Bien. En un creacionismo por ahí un poco más reciente, no tan, porque digamos que el creacionismo clásico está más asociado por ahí a los primeros creacionistas, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, se sabe que la idea de creacionismo fue modificándose, ¿no? Entonces fueron generándose dentro del creacionismo otras corrientes, y una corriente por ahí más reciente, más actual, eh, trata como de utilizar sí, sí, fundamentos, sí, como dice el texto, fundamentos no religiosos a partir de descubrimientos o conocimientos de otras disciplinas que pertenecen a las ciencias naturales. Entonces, tratan de ver a las pruebas científicas, ¿sí? O sea, es como un híbrido, digamos, para resumirlo y hacerlo más simple. Es un creacionismo que se llama creacionismo científico, que trata de involucrar a las ciencias naturales, principalmente la biología, al concepto de creacionismo. Trata de armar un híbrido entre las dos, ¿sí? Pero a pesar de que puede llegar a aceptar ciertas pruebas científicas, hay algunas otras con las cuales no está de acuerdo, por ejemplo, el método científico, que supongo que lo vieron en primer año, y esto de que las hipótesis son falseables, que se pueden falsear para probar si son verdad o no. En estos dos puntos, el creacionismo científico no hace hincapié, de hecho lo deja de lado, dice que esto no es cierto, no puede creer en el método científico y las hipótesis falseables, pero sin embargo es un creacionismo un poquito más flexible que el clásico y trata de involucrar a las ciencias naturales y a determinadas pruebas científicas para explicar el origen de la vida. Bien, hay también otra corriente de creacionismo que se considera creacionismo anti-evolución, que son más que nada que involucran a estas dos teorías que acabamos de mencionar, al creacionismo clásico y al creacionismo científico, y se presentan como anti-evolución porque directamente no pueden aceptar que exista una evolución biológica, ¿no? Quizás el creacionismo científico se acerca, pero igual está como resistente aún, entonces simplemente aceptan siempre que los seres vivos se originaron a partir de un creador, dejan de lado la evolución biológica, principalmente la presentada por Darwin, que ya la vamos a ver, entonces son considerados como creacionismos antievolucionistas. También, además de estos que mencionamos recién, hay otro tipo de creacionismo, que es el proevolución, ¿sí? Nada, no nos enrosquemos con los nombres, pero yo nada más se los comento, que justamente hace este híbrido entre creacionismo y evolución, adoptando una evolución teísta,
pero creyendo que existe un creador y un propósito, pero también que los seres vivos se formaron a través de un proceso de evolución natural. Es lo que yo les decía, que esta corriente es la que hoy por hoy se acepta, se cree, se utiliza, es la que está ganando muchísimos adeptos con el correr del tiempo. De hecho, muchos creacionistas que antes no creían en el concepto de evolución se sienten cómodos en este concepto de creacionismo pro evolución, porque pueden creer simplemente en la ciencia y en la religión por igual, y está perfecto, y es lo que la profe cree. Yo estoy de acuerdo con este creacionismo, me parece que es bastante correcto, porque así también no dejamos de lado ninguna disciplina, y los científicos creen en este creacionismo. No piensen que los que hacen ciencia o estudian ciencia no creen en Dios, nada que ver, al contrario, ¿sí? Así que bueno, este creacionismo, el creacionismo pro evolución, es el que hoy por hoy se mantiene hasta nuestros días, cree en un creador, en un Dios todopoderoso que tiene un propósito y que lo lleva a cabo, pero también acepta que los seres vivos se pudieron haber formado por un proceso de evolución natural que se dio a lo largo de miles y miles de años, ¿sí? Cree que el origen de la vida pudo haberse originado de acuerdo a un creacionismo divino, pero también se pudo haber originado según explica la ciencia, ¿sí? La biogénesis. Y todo esto está dentro de un concepto muy nuevo que se denomina evolución teísta, cuyo nombre indica justamente que se cree en parte en la ciencia por el concepto de evolución, y teísta hace referencia a, a Dios. Entonces, este concepto de evolución teísta, y no solamente evolución biológica, hace referencia a que existe la intervención divina a lo largo de todos estos años, a lo largo del concepto de evolución. ¿Se entiende, más o menos? ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? ¿Vamos bien? No. Ok, bien. No, ninguno. Ninguna, vamos bien hasta acá, genial. Bien, este tipo de creacionismo que hoy se acepta en nuestros días, esto de evolución teísta, puede dar sus fundamentos, puede dar sus teorías, pero sin embargo, ni la religión se mete exclusivamente en la ciencia, ni la ciencia se mete exclusivamente en la religión, ¿no? O sea, como para explicarse una con otra. Entonces, a lo largo de la materia vamos a tocar quizás algunas cosas, vamos a mencionar, sobre todo en esta primera parte, al creacionismo, pero siempre lo vamos a dar desde un lado biológico, porque es lo que la biología es, ¿sí? Entonces, como dice el texto, esta forma de creacionismo no interfiere con la práctica de la ciencia, no se mete a estudiar la ciencia o a dar la ciencia, ni es presentada como una alternativa, sino como un complemento filosófico religioso a la teoría de la evolución, lo que decíamos recién. Más o menos alrededor del 1600, particularmente se cree en 1668, un médico italiano de la Toscana, que se llama Francesco Redi, ¿sí? Francisco para los amigos, que vivió en esos años, entre 1626 y 1697, fue el primero que comenzó a acertar con ciertos golpes experimentales a la teoría de la generación espontánea. Recordemos nuevamente, la teoría de la generación espontánea era aquella que decía que los seres vivos se originaban de forma espontánea a partir de materia inerte, de materia no viva. Se generaban simplemente, aparecían y continuaban su desarrollo en la Tierra, ¿sí? Hasta que morían, y luego aparecía espontáneamente otro, y así. Claro, Redi no estaba muy de acuerdo con esta teoría de la generación espontánea. Había un montón de científicos que no estaban de acuerdo, había otros que estaban 100% de acuerdo, pero Redi era el primero que dijo, ok, yo voy a tratar de elaborar un experimento para comenzar a tirar abajo esta teoría de la generación espontánea. Yo no creo que sea verdad. Bueno, entonces, claro, lo que observaba Redi era que en la carne que se comenzaba a pudrir, aparecían una serie de gusanos. ¿Qué le decían los adeptos de la teoría de la generación espontánea? Bueno, aparecen espontáneamente, lo ves, mirá, de la nada, de la noche a la mañana aparecieron ahí.
Pero a Reddy esa explicación no lo dejaba satisfecho, no le gustaba mucho, entonces decidió demostrar que esos gusanos que aparecían ahí provenían de larvas que provenían de huevos, y los huevos eran depositados por moscas que bajaban a alimentarse de la carne. ¿Sí? Cuando estaban alimentando la carne dejaban los huevos, esos huevos generaban larvas, y esas larvas generaban gusanos, y ahí aparecían los gusanos. Esa era como la nota mental, el ejercicio mental que hizo Reddy, ¿sí? Que hoy por hoy sabemos que es 100% cierto, las moscas dejan huevos, y los huevos larvas, y las larvas los gusanos, que luego se transforman en moscas adultas, pero claro, en ese momento era una suposición solamente. Bien, entonces el experimento que hizo Reddy fue colocar 3 trozos de carne en 3 frascos, ¿no? Un frasco con cada trozo, y los tapó con una especie de gasita, ¿sí? Bien, no todos. Acá les dejo la foto de Reddy, paso acá al experimento. Él colocó 3 frascos de vidrio, en cada uno de los frascos colocó un trozo de carne. El primer frasco lo dejó destapado. El segundo frasco lo tapó con un tapón de corcho, de lo que sea, no sabemos de qué lo usó exactamente, pero bien hermético lo tapó. Y el tercero le colocó esta muselina o gasa, ¿sí? Bien apretadita para que no se salga y tampoco puedan ingresar por acá abajo, ¿verdad? Por meterse por acá. Entonces lo dejó unos días, sí, unas horas. Observó obviamente que la carne comenzó a pudrirse, no había heladera en ese momento. Pero observó también que en el frasco que estaba tapado herméticamente, el frasco del medio, no tenía ni huevos, ni larvas, ni gusanos. El frasco que estaba totalmente destapado no solamente tenía moscas en su interior, sino que en la carne había huevos, larvas y gusanos. Y en el frasco, que tapó con gasa, observó que en la carne no había nada, pero sin embargo en esta gasa sí había moscas, huevos, gusanos y larvas. Entonces, claro, con esto concluyó, dijo, listo, esto es como un golpe súper certero a la teoría de la generación espontánea. O sea, olvídate, mirá, o sea, si hubiera existido la teoría de la generación espontánea, en el frasco, que está tapado, tendría que haber aparecido gusanos igual, ¿no? O sea, claramente el razonamiento de Reddy es, las moscas ingresan por el frasco, alimentarse de la carne, dejan los huevos que se transforman en larvas, que se transforman en gusanos. Al no poder ingresar porque el frasco estaba tapado, en los pedazos de carne no aparecen de forma espontánea los gusanos, por ende la generación espontánea no existe, no es verdad. Y lo termino de comprobar con este tercer frasco con la gasa, ¿sí? Porque a pesar de que las moscas eran atraídos por el olor de la carne podrida, terminaban dejando los huevos que se transformaban en larvas y en gusanos en esa gasita, ¿sí? Allá arriba en la tapa del frasco. Entonces, claro, dijo Reddy, genial, tiré abajo la teoría de la generación espontánea, soy un capo, el capo de los capos, ¿no? Bueno, no, nada, le dijeron, sí, buenísimo, muy hermoso todo lo que hiciste, Reddy, está todo genial. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema de Reddy? Él hizo la experiencia, se lo dijo a sí mismo, tiré abajo la teoría de la generación espontánea, se lo dijo a sus amigos, a sus familiares más cercanos, pero no lo hizo como mundialmente conocido, por así decirlo. Entonces, en la ciencia tenemos que entender, todos, hoy por hoy en nuestros días, que cualquier teoría, hipótesis o ley que no pueda darse a conocer mundialmente, porque no tenemos los recursos para hacerlo, o no tenemos el poder para hacerlo, es una teoría que no tiene sentido. Porque claro, Reddy pudo haberlo hecho en Italia, y toda Italia conoció su forma de actuar, y que tiró abajo la teoría y todo lo que quieran, pero claro, en 1600 no había internet, no había Google como para que Francesco Reddy ponga, che, loco, tira abajo, like, no. O sea, en realidad en ese momento las teorías tardaban años en darse a conocer a nivel mundial, muchos años, porque imagínense que esta
esta teoría, este experimento de Redi viajaba por barco, en cartas, o de boca en boca, a veces eso no llegaba, a veces el barco se hundía, se mojaba la carta, o sea, o esto de boca en boca no se decía correctamente, o sea, hay miles de cosas que impedían que llegue un mensaje de un lado al otro lado del mundo. Y ya por ese entonces, yo les comento, no está en el texto, existía una academia, hoy por hoy también existe, pero en ese momento se comenzaba a formar, que era la Royal Society, era una academia muy enorme que trabajaba y atendía todos los asuntos relacionados a la ciencia. Y claro, si vos tenías plata, la realidad, hablando súper en criollo, si uno tenía plata y tenía un poco de renombre, no era un 4 de copas cualquiera, son don nadie, digamos, podía ir hacia la Royal Society y plantear, mira, yo creo que existe la teoría de que la Tierra es plana. Bueno, ¿tenés la plata para bancar esta teoría? Sí, toma, acá la tenés. Ah, bueno, ¿cómo es tu nombre? Y yo soy el conde de Montecristo. Bueno, listo, sos conde, listo, o sea, significa que tenés un nivel de conocimiento amplio, ¿no? Listo, lo anotamos. Entonces, todo el mundo empezaba a conocer que la teoría de la Tierra plana, porque yo, el conde de Montecristo, lo dije así, ¿ok? Llevaban fundamentos, todo lo que ustedes quisieran, pero en realidad era muy así, era muy el que tenía plata, presentaba su teoría, presentaba algunas evidencias de esa teoría y listo, ya está, con eso era suficiente. Entonces, claro, muchos científicos quedaron en el camino porque quizás, no sé, por ejemplo, Redi, digamos, no sabemos si exactamente fue así, pero suponete, Redi no tenía la plata suficiente, no tenía los medios para llegar a la Royal Society, entonces su experiencia quedó en la nada, quedó medio en el olvido. Entonces se hizo conocido, hoy sabemos que existió por ciertos escritos que se mantienen, pero sin embargo en ese momento no se hizo viral, no se hizo conocido mundialmente, entonces se seguía creyendo en la teoría de la generación espontánea, y lo de Redi pasó a ser un experimento, el primer experimento que trató de derribarla, pero que lo podemos conocer hoy, ¿sí? No en ese momento. ¿Se entiende? Era muy así, y eso pasó a lo largo de muchos años con este tema de la Royal Society, y lo vamos a ver con las teorías que siguen. Pero hay que tener presente eso, ¿no? En ese momento, si tenías un poco de renombre, tenías plata y tenías forma de llegar hacia la Royal Society con un poco de renombre, eso era suficiente como para... Okay. Hola Meli, ahí está. Eso era suficiente para permitir que tu teoría sea conocida, ¿sí? Bien. Entonces, continuamos todavía con el tema de la teoría de la generación espontánea como explicación para el origen de todos los seres vivos. Bien. Un poco más adelante, a finales del siglo XVII, aparece en la historia de la biología este señor, obviamente esto es un dibujo, no era una caricatura al hombre, que se llama Anton van Leeuwenhoek. Ahí vemos que vivió aproximadamente entre 1632 y 1723, que logró perfeccionar el primer microscopio óptico, descubriendo así un mundo que era total y completamente ignorado. Este hombre fue el primero que desarrolló el primer microscopio. Como su nombre lo indica, microscopio, micro hace referencia a organismos hiper chiquitos, y scopio hace referencia a observación, descubrimiento. O sea, el microscopio es aquel que nos permite descubrir, mirar u observar organismos hiper chiquitos. Este hombre, con una serie de lentes y mucha imaginación y mucha garra que le puso, creó el primer microscopio óptico. No solamente lo creó, sino también que lo perfeccionó a lo largo de muchos años, y fue el puntapié inicial para poder comenzar a derribar la teoría de la generación espontánea, pero también para estudiar otros seres vivos que hasta ese momento eran
ignorados por completo o desconocidos por completo, ¿no? O sea, desconocemos todo aquello que no podemos observar, obviamente. Bueno, esto abrió un mundo nuevo, un hito importante en la ciencia, porque gracias a este hombre y gracias a la creación del microscopio, simplemente se desarrolló todo un mundo que antes no existía, digámoslo así. Se me están conectando los chicos de primero, bueno, pertenecen a casa. Bien, aunque este señor, Leeuwenhoek, insistía en que los organismos que él observaba por estos lentes llegaron a los cultivos que estaba observando a través del aire, la facilidad con que surgían las infusiones con los nuevos organismos dio nuevos ánimos a las propuestas que trataban de derribar la teoría de la generación espontánea. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que Leeuwenhoek observó un corcho, un pedazo de corcho, del árbol de corcho, ¿vieron? El corcho, el real, viene de un árbol que, con lo cual se fabrica el corcho de los vinos. Él observó un pedacito de ese corcho, ¿sí? Le digo a los chicos de primero... Hola, los chicos de primero, estamos en clase de segundo, así que por ahora mutéense y escuchen nada más. Entonces, este señor observó ese pedacito de corcho y observó los microorganismos que allí se encontraban. Sin embargo, él consideraba que los microorganismos que llegaban a ese corcho eran microorganismos que estaban presentes en el aire. Y no solamente observó el corcho, sino también observó diferentes infusiones, caldos de cultivos, agua, ¿sí? O sea, infusiones en general. O sea, observó con el microscopio en medios acuosos las infusiones y también en medios sólidos, como el corcho, ¿sí? Y en ambos descubrió que existían microorganismos. Hola, mutéense un segundito. Él supuso que estos microorganismos provenían del aire. ¿Está bien? Nada, finalmente le damos la razón a Leeuwenhoek al 100%, porque estaba en lo cierto, provenían del aire estos microorganismos, pero en ese momento no se sabía, ¿ok? Así que nada, para recalcarle a Leeuwenhoek, capo total, ¿sí? Un apellido súper complicado, pero capo, le damos aplausos acá en el tiempo. Bien, y nos quedamos acá antes de meternos a hablar de Lázaro Spallanzani, así lo dejamos como en stand-by, ¿ok? A los chicos de segundo, ¿dudas, preguntas? Estamos bien. Ok, tuvimos acá los intrusos chicos de primero que se nos unieron. Igual bien, siempre son bienvenidos para escuchar las clases. Bien, entonces, a los chicos de segundo les digo, recuerden que el lunes que viene no tenemos clases, ¿sí? Estos dos videos los voy a unir, los pego y los subo al canal de YouTube en estos días. Si no es hoy, es mañana, prometo hacerlo para que los tengan disponibles. Y les voy a dejar a la preceptora y también a la directora de estudios la actividad que van a tener que hacer el lunes, o el texto que van a tener que leer. Créanme que no quiero hacerlo, yo quería que tengan hora libre, pero bueno, me dijeron, no, pero para que no pierdan las clases, estamos empezando. Bueno, ok. Entonces voy a armar algo chiquitito y sencillo para que hagan, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda o pregunta que tengan, al grupo de WhatsApp, como hacemos siempre. El link del canal de YouTube lo voy a dejar en el Classroom, y si quieren lo puedo pasar también por el grupo, como ustedes quieran. Tengan en cuenta que en la página de YouTube, que es la mía personal, así que si les sale algún video, nada, son todos de biología, qué sé yo, bueno, ustedes saben que la profe no ve cosas raras ni nada por el estilo, pero van a tener como su lista de reproducción exclusiva de segundo, así como los chicos de primero tendrán su lista de reproducción de primero, y los de tercero tendrán su lista de reproducción de tercero. Así que, nada, como para que sepan que Hola, profe. Hola, Zoe, ahora empezamos nosotros la clase, para que sepan que cada grupo tiene su lista de reproducción con sus videos, y bueno, igual si quieren meter y verlos de primero pueden hacerlo, o quieren meterse y verlos de tercero también pueden hacerlo también. Bien, entonces, si
en los